Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Recuerda que estamos en un espacio de consultas académicas. Si tienes alguna duda, consulta, por favor, vayan colocando sus dudas y consultas a través del chat y de manera ordenada yo les voy a ir ayudando. Por favor, vayan colocando sus consultas, chicos, dudas que tengan para poderles ayudar. Muy bien, chicos. Unos minutos vamos a comenzar. Ya ahí están colocando sus dudas, sus consultas. Por favor, vayan agregando las dudas que tengan. Yo voy a ir ayudándoles de manera ordenada a medida que ustedes vayan colocando en el chat sus dudas, chicos. Muy bien. En breve comenzamos entonces con las primeras consultas que han colgado en el chat. Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces desarrollando con las primeras preguntas que en esta ocasión Gracie ha colocado en el chat. Muy bien. Para quienes se acaban de incorporar, recuerden, chicos, la dinámica es ir colocando sus dudas y consultas en el chat. Yo de manera ordenada les voy a ir ayudando. Muy bien, comenzamos entonces con las consultas, las dudas que colgó Gracie. Muy bien. Entonces, esta primera pregunta le dice, una ventaja adaptativa que presentan las angiospermas en climas áridos y húmedos es la capacidad de poder captar gran cantidad de luz solar para realizar la fotosíntesis. ¿Qué característica le permite tener esta capacidad? Dice por allí. Entonces, cuando se refiere a ventaja adaptativa, quiere decir que es algo que ellos han ganado pues con el paso de los años, una adaptación, una característica que de alguna manera pues le va a favorecer, por eso se llama ventaja. Entonces, ¿de qué manera las plantas, en este caso de la clase angiospermas, de estos climas, van a poder captar mayor cantidad de luz? O sea, ¿qué característica o qué estructura o qué en su, en este caso en la planta, qué estructura ha tenido que desarrollar más, tal vez, para que pueda captar mayor cantidad de luz, ¿no? Entonces, dice por acá. Para tener esta capacidad, ¿qué es lo que tuvo que haber ocurrido? A ver, el punto clave acá te dice, ¿no? Captar gran cantidad de luz solar, realizar fotosíntesis. Entonces, para poder realizar fotosíntesis, ¿no? Decimos que en este caso sabemos que el tejido, de alguna manera responsable del proceso fotosintético, eso es teórico, ¿no? Es el parénquima clorofiliano. Entonces, para comenzar, debe ser una estructura que tenga abundante parénquima. Entonces, las flores que contienen a los gametos,
¿Eso le favorece a que estas plantas puedan realizar la fotosíntesis en este tipo de clima? No. Desarrollar un tallo herbáceo con gran altitud. Un tallo herbáceo de gran altitud. O sea, para alcanzar mayor altura. Bueno, vamos a ver siguiente. Formar frutos que albergan nutrientes. ¿Tú crees que con los frutos estas plantitas puedan realizar o captar mayor cantidad de luz? Presentar hojas con mayor área foliar. Esa puede ser, por ejemplo, una ventaja adaptativa. Que una hoja tenga mayor tamaño, ¿no? Mayor superficie, da chance a que haya mayor cantidad, ¿no? De tejido parenquimático, en este caso clorofiliano, distribuido en mayor superficie, garantizando de que pueda captar mayor cantidad de luz y por ende pueda realizar la fotosíntesis. Entonces, la alternativa o la respuesta, ¿no? A esta consulta de la capacidad, ¿no? En cuanto a su ventaja adaptativa sería la D. Muy bien. Entonces, hasta ahí, Gracie. ¿Estás de acuerdo con esta pregunta, con la respuesta a esta pregunta? Me vas comentando para pasar a la siguiente. Miss, ¿por qué no podría ser la B? Porque alcanzando más altitud, ¿qué crees que ganaría? Un tallo herbáceo de gran altitud. O sea, entiendo de que es más largo, ¿no? Tiene mayor distancia. ¿Qué crees que gane eso? Puedo obtener mayor luz solar, ¿no? No necesariamente, estando en la parte baja o alta. Dice tallo herbáceo, también dice ahí. Entonces, serían las hojas. O sea, recuerda que eh, los órganos más adaptados para realizar el proceso fotosintético van a ser las hojas. Entonces, entre la B y la D, obviamente la D es una mejor respuesta. ¿Muy bien? Por eso que la clave está en esta, porque recuerda que las hojas son los órganos más adecuados o los mejor adaptados para realizar este proceso de captación de luz. O sea, los tallos también, pero entre el tallo y la hoja es la hoja. ¿Ya? Por eso que la clave está en la D de dado. Muy bien. ¿Me comentas si hasta aquí todo ok, Gracie, para pasar a la siguiente? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, chicos, para quienes están incorporando a este espacio de consultas académicas, recordamos que la dinámica es la de siempre, ir colocando sus dudas y consultas en el chat del grupo y yo de manera ordenada les voy a ir ayudando. Sigo con las consultas de Grace y vamos con la siguiente pregunta. Te dice, ¿no? Luego del terremoto de Japón en 2011, ocurrió un fuerte tsunami. Este tsunami te dice que causó aún más devastación que el primer fenómeno. Vastas extensiones de prado arbustivo fueron arrasados. Muy bien. Con la entrada, dice, de las aguas. A cabo de 2 meses se pudo observar en el lugar el desarrollo de árboles de mediana altura, lo que hacía, dice, lo que hasta ahora subsisten, ¿no? ¿Qué proceso explica este cambio observado? Muy bien, entonces dice terremoto, ocurrió un tsunami, causó devastación, el primer fenómeno.
Vastas áreas, dice, vastas extensiones de prados arbustivos fueron arrasados con la entrada de las aguas. Y luego te dice, luego de unos meses se pudo observar que en el lugar el desarrollo de los árboles de mediana, el desarrollo de árboles de mediana altura. Ujú. Los que hasta ahora subsisten. A ver. Ujú. Me voy un poquito con la teoría para recordar. Acabo de percatarme que ese tema todavía es de la semana 17, ¿cierto? Ya. Bueno, para cuando ya nos toque esa semana, igual acá te voy a dar un poquito de teoría. La semana. Acá tenemos la parte teórica, ¿no? Para poder entender mejor, porque yo sé que para muchos es la primera vez con respecto a esos términos, ¿no? Esto todavía se va a ver en las próximas semanas. Esa es la semana 17, ¿no? Y acá están los tipos de eh, sucesión. ¿Y a qué se refiere una sucesión? Pues es un proceso de cambio que va a sufrir un ecosistema. Muy bien. Eh, te dice acá en el tiempo, como consecuencia a esto, los cambios que se producen tanto en las condiciones del entorno como en las poblaciones que lo integran. El proceso de sucesión puede durar hasta centenares de años, te dice, ¿no? Dependiendo del ecosistema inicial y de las condiciones, ¿no? En las que se desarrolle. Muy bien. Después te dice, acá te dicen los tres tipos de sucesiones, puede ser evolutiva, se dio cuando los organismos vivos emergieron del agua e invadieron la Tierra por primera vez, puede ser primaria, puede comenzarse con un área despoblada, sin vida, o donde la vida preexistente desapareció por un acontecimiento natural. Y la secundaria viene a ser justamente en un área donde existe una comunidad y está reemplazada por otra. También se considera cuando un ambiente es destruido por acción humana y luego nuevos seres vivos pueblan dicho ambiente. Muy bien. Acá tenemos estos tipos de sucesión. A ver, ¿qué más? Acá te habla del equilibrio y por lo tanto pérdida de esta interacción sería el desequilibrio. Recuerda que los sistemas ecológicos van a tener un equilibrio estable, lo que significa que los cambios son corregidos hasta volver a alcanzarse ese punto de equilibrio, ¿no? Luego tenemos lo que es la restauración de los ecosistemas, ¿no? Y por aquí te menciona, acá está, el término de resiliencia. Se entiende por resiliencia a la capacidad de los ecosistemas de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado. Cuando un ecosistema tiene más diversidad y número de funciones ecológicas, será capaz de
soportar de mejor manera una perturbación específica. Muy bien. La restauración ecológica de las áreas degradadas podría mitigar, dice, la pérdida de la biodiversidad global, promover la recuperación de los servicios ecosistemáticos, tales como la mejora de la calidad del agua, almacenamiento de carbono, etc. Muy bien, es un poquito de conceptos que todavía esto se va a ver en la semana 17. Muy bien. Entonces, um, mm, 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 ujú. Entonces me voy, ¿dónde estoy? Acá, pepetera. Ujú. Entonces, de acuerdo a estos términos, te dice, muy bien, eh, ¿cuál sería en este caso a ver, ¿dónde estoy? Un ratito. Ya. ¿Qué tipo de proceso explicaría este cambio observado? Muy bien. Entonces, sabemos que las sucesiones, a ver, dice, causó más dice, luego del gran terremoto en Japón ocurrió un fuerte tsunami, ujú, que causó más devastación que el primer fenómeno, ya. Varias extensiones de prados arbustivos fueron arrasadas con la entrada de las aguas. Al cabo de unos meses se pudo observar en el lugar el desarrollo de árboles de mediana altura, los que hasta ahora subsisten. Entonces, ¿qué proceso explica el cambio observado? Ujú. Entonces, a ver. Ujú. ¿Qué proceso? Yo entiendo por sucesión, ¿no? En este caso, la sucesión demora bastante tiempo en volver a restablecerse. Acá habla de unos meses nada más, ¿no? Habla de unos meses. Y después de esos meses se desarrolló árboles de mediana altura. Muy bien. Ujú. ¿Qué proceso explicaría este cambio observado? Bueno, esto, como te pregunta sobre el proceso, ¿no sería desequilibrio ecológico? No, más bien acá eh, yo me inclinaría, ¿no? Por, a ver, por señalar que es una perturbación y luego una resiliencia de acuerdo a la definición que habíamos brindado hace un momento aquí. Bien, te decía, ¿no? Esa capacidad de ecosistema de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, ¿no? Pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación haya terminado. Entonces, yo me inclinaría más por esto porque cuando hablamos de una sucesión no es nada simple de unos meses. Una sucesión es un proceso más complejo que puede durar, ¿no? Mucho tiempo. Entonces yo me inclinaría por eso. Me inclinaría por la D. Muy bien. Hasta ahí, Gracie. ¿Alguna consulta? Miss, me da como clave sucesión secundaria, pero también estaba dudando porque especifica al cabo de unos meses, pero en unos Ujú. meses como que no creo que vuelvan a crecer tan rápido árboles. Bueno, una sucesión primaria, por ejemplo, una sucesión primaria es así, deja, ¿cómo se dice? Si hubiese sido ¿no? un fenómeno natural que haya arrasado con toda la vida, ¿no? Acá dice solamente fueron arrasadas, dice, ¿no? Entonces, da la impresión, ¿no? De que no dejó rastro,
pero para que haya pasado unos meses, tuvo que haber dejado remanentes, ¿no? Remanentes. Entonces, si quedó remanentes, eh, eh, puede darse una siguiente, o sea, un seguimiento, una siguiente, o sea, una siguiente generación, ¿no? Entonces, déjame revisar bien esto, ya, déjame revisar bien esta pregunta 114, porque si bien puede ser perturbación y resiliencia, como te acabo de mencionar, por el tiempo, tengo ahí mi duda, si puede aplicar para una sucesión secundaria, ¿ya? Porque sucesión secundaria podría ser si es que bien se ha quedado remanentes de vida, ¿no? O sea, una sucesión secundaria es cuando, por ejemplo, viene un fenómeno, arrasa, queda remanente, por ejemplo, como la tala de árboles, ¿no? Quedan remanentes y luego aparecen los árboles, ¿no? Porque quedan remanentes de vida. Esa es una sucesión secundaria. En una sucesión primaria es cuando se arrasa totalmente, no hay rastro de vida y a partir de una población totalmente o un lugar totalmente despoblado, sin vida, aparece la vida, ¿no? Esa es sucesión primaria. Entonces, Gracie, déjame revisar mejor este caso para darte una mejor respuesta a esta pregunta, ¿no? Correspondiente a la semana 17. ¿Ya? Nos vamos a la siguiente duda que tienes, que es esta. Te dice, el estudio de un alumno de biología busca, dice, determinar el cariotipo de una espora de lecho. Espora, ya. Espora. Eso también tiene que ver con la semana 15, ¿ya? Entonces, las esporas del hecho y explicar sus resultados de acuerdo con lo señalado, marque lo correcto. Entonces, para esta pregunta, que es un tema de la semana 15, muy bien. Solamente para que veas el ciclo de vida de un helecho, que espero tenerlo por aquí. Acá está. Acá está, ¿no? Ese es el ciclo de vida. El helecho, tal como lo conoces, es una planta diploide, ¿ya? Esta planta diploide va a eliminar, ¿no? Esporas. Y las esporas, a través de los esporangios, ¿no? Van a ser liberadas. Y estas esporas van a ser haploides, ¿ya? Entonces, estas esporas, ¿no? Van a ser haploides. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta al momento de poder evaluar mejor esto. Entonces, te dice, si está viendo el cariotipo de una espora, ya sabes que la espora es haploide. Muy bien, entonces te dice, ¿cuál sería lo correcto? ¿El cariotipo es diploide? No. ¿Es un haploide? Ajá. ¿Es diploide? No. ¿Es haploide? Ujú. ¿Haploide? ¿Porque es producto de la mitosis? No. Por su alternancia, haploide porque es un esporofito. El esporofito es el término que se utiliza para referirse a él, a la planta. Entonces, no. Entonces, el esporofita es la planta del helecho, ¿no? Entonces, la espora no es un esporofito. La espora es una estructura aparte de su alternancia de generaciones. Por eso que la clave acá está en la de dado, cariotipo haploide por su alternancia de generaciones. ¿Ya? Y recuerda que no es resultado esta espora de una mitosis, sino es resultado de una meiosis. ¿Ya? Por eso que la clave aquí está en la D de dado. Muy bien, Gracie, hasta ahí todo claro. ¿Me comentas? Sí, una última duda. ¿Cuál es la diferencia entre los patrones divergentes y convergentes? Ujú. Déjame ver. Mm, creo que está aquí. Los dibujos, los dibujos. Mm, no, estos dibujos no me ayudan. Voy a buscar un ratito en Google. Déjame, voy a dejar compartir un ratito para entrar a mi Google.
A ver. Ujú. Mm, 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 Acá creo, esto puede ser que te ayude. Esa es la vista en evolución, ese término. Sí, Ujú. Ya, espérate, acá hay una... Acá está. Esta imagen puede ser más... Ay, muy chiquita. Ahí está. Ya, voy a compartir. Creo que no estoy compartiendo. Compartir la pantalla. Ahí está. Ya. Por ejemplo, tenemos un ancestro en común del zorro y del perro. Eso puede ser el lobo, ¿no? Entonces, eh, a partir de este ancestro en común, diverge en nuevas especies. Igual esta imagen te puede ayudar. Por ejemplo, aquí, nuestro ancestro, ¿no? Cuando hablamos de los primates, por ejemplo, de los mamíferos, perdón, de los mamíferos. Entonces, este mamífero ancestral pues diverge en varias ramas, ¿no? De diferentes mamíferos, ¿no? Que da luego al actual elefante, ¿no? A los murciélagos, a los primates, a los ratones, a los carnívoros, entre otros. Muy bien, entonces hay una divergencia, ¿no? Hay una ramificación, por decirlo así. ¿No? Por ejemplo, aquí también tenemos, ¿no? El ancestro común de los mamíferos y luego diverge en diferentes linajes, como estamos viendo acá en esta imagen. Esa es divergencia. Muy bien. Cuando hablamos de convergencia, ¿no? Cuando hablamos de convergencia, es, por ejemplo, cuando no hay ancestros comunes, por ejemplo, pero estamos viendo que en varios, ¿no? Organismos estamos viendo, por ejemplo, la propiedad de volar, ¿no? Esta característica de volar, ¿no? Entonces, son ancestros diferentes, pero convergen en que todos ellos van a poder volar, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? El término hace referencia a un patrón divergente o convergente, ¿no? Entonces, divergente es que hay un ancestro en común y diverge, se ramifica en especies, ¿no? Que provienen de ese ancestro común. En cambio, convergente provienen diferentes ancestros y estamos viendo, por ejemplo, la propiedad de volar, característico en todos ellos. A eso hace referencia un patrón divergente y convergente. Muy bien. La divergente no tiene la misma función, ¿no? En la divergente, no, sino que cuando hablamos de divergente es cuando, no sé si me entiendes esta parte, es cuando diverge o se ramifica, a eso me refiero. Y ya cuando hablamos de estructuras homólogas y análogas son otra cosa, ¿no? Las estructuras homólogas y análogas son una cosa muy diferente y eso lo estábamos viendo. Creo que es este tema, ¿no? Semana 13. Cuando hablamos ya de la anatomía comparada, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de órganos homólogos, por ejemplo, estamos viendo que estas estructuras, o sea, un órgano homólogo quiere decir que es una estructura que tiene el mismo plan, por ejemplo, la misma estructura, muy bien, pero puede tener diferente función. También los análogos tienen la misma función, pero la estructura puede variar. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Eso es que se aplica a órganos análogos y homólogos. Muy bien. ¿Listo? Muy bien, Gracie. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Todo claro? Todo claro, mis gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Para quienes se acaban de incorporar a esta reunión, recuerde que estamos en un espacio de consultas académicas.
Ustedes pueden ir colocando sus dudas y consultas en el chat y yo de manera ordenada, a medida que van colocando sus pedidos, ¿no? De consultas, yo voy desarrollando. Muy bien, y ahora ya acabé con Gracie, corresponde ahora ayudar a Mónica. Muy bien, voy a descargar la pregunta que me colgó Mónica en el chat. Dame un minuto, voy a dejar de compartir. Muy bien, chicos. Les repito nuevamente, ustedes tienen el chance de ir colocando sus dudas y consultas a través del chat. Yo de manera ordenada estoy ayudando a cada uno de ustedes, chicos. Así que le corresponde ahora el turno de Mónica. Mónica ha colgado esta pregunta. Muy bien. Si alguno tiene duda, vayan colocando sus dudas en el chat. De esa manera yo voy a poder ayudarles, chicos. Muy bien, comenzamos entonces eh, con la pregunta que me lanzó Mónica. Y te dice a continuación acerca de la textura del cabello en humanos. Es un ejemplo de dominancia incompleta, dice. Hay personas con cabello rizado y otras con cabello lacio. Entonces te voy a hacer recordar un poquito acerca de la dominancia incompleta, un breve recordatorio nada más. Mm, Eso es semana 11. Entonces, cuando hablamos de herencia o dominancia incompleta, estaba acá. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las flores rojas y las flores blancas y cuando se cruzaban estos parentales, ¿no? Homocigotos puros, línea pura, se obtenía un fenotipo intermedio, ¿cierto? En este color, en este caso, color rosado. Entonces, eso es dominancia incompleta, donde el alelo no domina completamente al otro. Muy bien. Entonces te dice que esos individuos heterocigotos van a presentar un cabello ondulado, ¿no? Y este es el genotipo. Verónica tiene el cabello rizado y es del grupo sanguíneo AB. Ah, encima te agregan otra característica. Su pareja, que es Facundo, tiene el cabello ondulado y es el grupo sanguíneo heterocigoto. ¿Ya? Entonces, esto se desarrolla de la siguiente manera. Muy bien. Entonces, para comenzar acá tenemos a Verónica. Y luego tenemos Facundo. Verónica, muy bien. La representas, dice, tiene cabello rizado. Ya, entonces Verónica es así, ¿no? Entonces,
Ya. Entonces, esta es Verónica. Entonces, asimismo, Verónica te dice, es del grupo sanguíneo AB. Ya, el único genotipo para AB es este. Muy bien. Entonces, ahí está. Ese es el genotipo para Verónica. Y luego tienes a Facundo, que tiene cabello ondulado. Entonces, el genotipo para Facundo es el siguiente. Es cabello ondulado, dice, ¿no? Entonces, quienes tienen cabello ondulado es así. Y encima dice grupo sanguíneo. Ah, te lo ponen fácil. A heterocigoto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, chicos, es ver qué tipo de gametos se genera. Y eso es fácil también de deducir. Para poder, porque luego te dice qué porcentaje de su descendencia tendrá el cabello ondulado. Ya, entonces vamos a predecir los gametos. A ver, son 4 gametos para cada uno. Muy bien, son 4 tipos de gametos. Ahora, ¿cuáles son esos gametos? Así se lleva a cabo. Es este con, ay, perdón, otro color mejor. Este con este. Ya, ahí tienes el gameto C, R, I, A. Luego tienes este con este. Tienes el gameto C, R, I, B. Muy bien. Luego tienes este con este. Y si te das cuenta, es el mismo que este. Luego tienes este con este. Y si te das cuenta, va a ser igual acá, acá. Muy bien. Entonces es lo que tienes que replicar nada más, escribir lo mismo. Muy bien. Ahora, aquí te dice, ¿cuáles son los gametos? Combinas este con este. Y tienes el gameto C, R, I, A. Luego tienes este con este. Y tienes el gameto CR, I minúscula. Luego tienes este con este. Luego tienes este con este. Muy bien. Entonces acá sí ya no se repite, son diferentes. Muy bien. Y finalmente este gameto, así, con este. Entonces ahí ya reconstruiste, ¿no? Entonces acá sí te voy a pedir un poco de imaginación para no demorar más. Miss, Dime, ¿eso no se hace separado? ¿cómo que separado? También puedes hacerlo, pero esta es la mejor manera, chicos, para que puedan entenderlo. También lo puedes hacer Eh, separado porque puede ser también, o sea, son caracteres diferentes.
Y pues, y como son al azar, lo puedes hacer separado. Pero esto es la manera correcta de desarrollar, porque ese es el genotipo de Verónica y por otro lado el genotipo de Facundo. ¿Puedes hacerlo separado? Sí, pero esa es la mejor manera. Cuando te piden al grupo sanguíneo B, se considera solo al B, ¿no? O, por ejemplo, porque yo me acuerdo que cuando saqué con el grupo sanguíneo había B, pero era B con un Ya, pero recesivo. mira la pregunta. Hay que leer la pregunta. ¿Qué te dice? ¿Qué porcentaje de la descendencia tendrá el cabello ondulado y además, ¿no? Ahí multiplicas, si es que lo haces separado, el Ondulado grupo me salió sanguíneo B. Entonces, por eso 50%. que es por eso que lo hago todo junto, para que te des cuenta. ¿Ya? Entonces, buscamos cabello ondulado, sabiendo que el cabello ondulado, el genotipo es así. O sea, tenemos que buscar aquellos que tengan este genotipo. Muy bien. Entonces, aquí, cuando tú combinas estos gametos, no vamos a encontrar, no lo vamos a encontrar aquí, no lo vamos a encontrar aquí, y por ende aquí tampoco. ¿Ya? Porque como te dije, ahí se repite, ¿ya? Acá se repite. Todo lo de acá se va a repetir acá. ¿Listo? A ver, aquí tampoco lo vamos a encontrar, aquí tampoco lo vamos a encontrar y por ende tampoco aquí lo vamos a encontrar. Entonces lo vamos a encontrar en esta parte de aquí. Aquí vamos a encontrar ese genotipo ondulado. Sí, acá, porque quiere que sea ondulado y además de grupo sanguíneo B. Muy bien. Entonces, ese es ondulado, 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 ondulado. Todos estos van a ser ondulados. Pero te dice que sea del grupo sanguíneo B. Entonces, este con este dan A. Entonces, acá no es. Este con este dan AB. Entonces, tampoco es. Entonces, voy a poner acá mi X, ¿ya? Acá no es tampoco con respecto al grupo sanguíneo B, porque estamos buscando B. Acá te va a salir AB. Entonces, no. Y acá es lo mismo, es un espejo, como te dije, lo de arriba es un espejo abajo. Muy bien. En cambio aquí te dice, ¿no? Te dice acá, ondulado, sí. Y en este caso, grupo sanguíneo A, entonces no, yo no quiero A. Acá, ondulado, sí. Grupo sanguíneo B, sí, acá está el B. Luego acá te acuerdas que era IA, ¿no? Acá era IA. Voy a completar acá para quienes de repente no la ven, ya te des cuenta, ¿no? Entonces, para quienes lo quieren hacer separado, lo pueden hacer separado. Pero te estoy enseñando la forma como debes desarrollarlo. ¿Ya? La forma separada también te puede tomar menos tiempo, sí. Pero luego cuando te preguntan por ambas características, ya sabes cómo responder. Entonces acá, no. Si juntas estos dos gametos, no. Y si juntas estos dos gametos, sí. Muy bien. Entonces, si todos ellos son el 100%, muy bien, si todos ellos son el 100% de la descendencia, ¿cuál es el porcentaje entonces? 12,5. Ujú. Entonces acá tienes 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16, ¿no? 16 posibilidades, pero ¿cuál es lo que están cumpliendo? Es 2 sobre 16, ¿no? 2 sobre 16, sí, 2 sobre 16. Que esto si quieres lo conviertes a un octavo. Entonces si a esto lo conviertes en porcentaje, ¿cuánto es en porcentaje, chicos? 12,5. Ujú. Entonces esa sería la respuesta. Déjame ver, corroborar un ratito.
Ajá, 12.5. Sí. Ajá, sí, esa es la clave, chicos. Muy bien. ¿Alguno tiene otra duda? ¿Todo claro con respecto a esto? Es importante, chicos, de que esto lo trabajen así juntos. Si tú lo quieres trabajar por separado, muy bien, lo puedes hacer, pero tienes que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que se te pueden escapar si es que lo haces por separado. Entonces, de esta manera es más correcto, no se te escapa nada y así ya puedes hallar, ¿no? Los diferentes gametos que produce cada individuo, ¿no? En este caso ya te expliqué cómo se generan los gametos cuando combinas estas dos características, ¿no? Cada uno pues proveniente de diferentes genes, como te das cuenta. Entonces, repito, ¿cómo se generan los gametos? Haces la combinación simple. Este con este primero, luego este mismo con este segundo. Luego el siguiente con este y este con el siguiente. Y así se generan los 4 tipos de gametos. En este caso, para este individuo que es Verónica, tiene solamente 2 tipos diferentes, ¿no? 2 tipos diferentes de gametos, ¿no? Porque este de acá y este de acá son iguales. Por eso te decía, lo que salga arriba, y te lo voy a pintar de amarillo, lo que salga arriba va a ser igual a lo que salga acá abajo, que te lo voy a pintar no te lo puedo pintar porque si no lo marco. Lo que sale acá, ¿no? Entonces es un espejo, ¿ya? Si quieres no pudieses haber hecho esto, de repente no lo podías hacer. Simplemente ahí ya lo multiplicabas por 2, ¿no? Pero como te digo, para quienes de repente recién están comenzando con esto de genética y todavía no saben los trucos, haz de esta manera. De ahí ya cuando tengan expertise, ya vas a poder obviar pasos, así como por ejemplo tu compañero dice, profesor, ya lo puedo hacer por separado, lo puedes hacer por separado, pero tienes que tener algunas cosas claras, ¿no? Para evitar que de repente no te salga el valor adecuado. Muy bien. Estos chicos. Muy bien, entonces ahí respondí la pregunta de Mónica. Muy bien, yo estoy siguiendo en orden a lo que ustedes van colocando en el chat. Así yo respeto, ¿no? A medida que ustedes van ingresando a esta sesión, van colocando sus consultas, ¿no? De manera ordenada. Muy bien. Muy bien, chicos. Sí, 12.5. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí todo claro, chicos. Me voy con la pregunta ahora de María Fernanda. María Fernanda, sí, ¿no? Porque ya dice Mónica, vamos con María Fernanda entonces. Explicar con ejemplos acerca del origen embrionario y la relación anatómica. Explícate, María Fernanda, ¿a qué te refieres? María Fernanda, exactamente cuál Sí, es tu Miss, duda. dígame. ¿Cuál es tu duda? No comprendo tu Es que pregunta. el profesor mencionó acerca de los organismos homólogos que presentan la misma estructura, pero aparte diferente función y además mencionó que misma relación anatómica y mismo origen embrionario, pero esas dos últimas no la entendí muy bien. Ah, ya. Ya, ya. Mm, bueno. A ver, te lo explico así un poco, ¿no? Para que no te confundas. Cuando hablamos de la evolución, ¿no? Tú sabes que la evolución va a ser una serie de cambios que se da en las poblaciones a través del tiempo. Y obviamente, si decimos, chicos, te pregunto, ¿los humanos hemos evolucionado? Y tú me vas a decir, sí, profesora, hemos evolucionado, ¿no? Y yo te pregunto, ¿y cómo sabes que hemos evolucionado? Ah, tú me vas a decir, profesora, existen evidencias.
¿no? Evidencias de que hemos cambiado, de que hemos ido sufriendo cambios a partir, por ejemplo, de nuestro ancestro común que tenemos con los simios, ¿no? Entonces, profesor, ¿y cuáles son esas evidencias? Por ejemplo, una de estas evidencias son los restos fósiles, ¿no? Eso nos indica de que nuestros antepasados eran muy diferentes a lo que somos ahora. Muy bien. Y no solamente eso, también hay otros indicadores o evidencias, como es, por ejemplo, ¿no? Nuestro desarrollo embrionario, ¿no? Si tú comparas, ¿no? El desarrollo embrionario de algunos individuos, vamos a ver que hay bastantes semejanzas. Y estas semejanzas en el desarrollo embrionario de distintos organismos constituye esta evidencia en el proceso evolutivo, ¿no? Entonces, para que lo tengas más claro, sabemos que en algún momento los vertebrados vamos a poseer una notocorda, ¿no? Que es el tejido que aparece en la zona dorsal y que luego en el adulto va a ser reemplazada por nuestra columna vertebral. Muy bien. Entonces, la existencia, por ejemplo, de esa estructura en los vertebrados indica una relación evolutiva entre los diferentes grupos, por ejemplo, entre la tortuga, entre el pollo, entre la oveja, entre el humano, entre el pez. Por eso que todos nosotros, todos ellos, son vertebrados, porque presentan una estructura en común. Entonces, durante el desarrollo embrionario, esta semejanza hace pensar que todos ellos van a tener un ancestro en común. Entonces, esta semejanza en el desarrollo embrionario o esa semejanza en el patrón de desarrollo muestra que en etapas tempranas de este desarrollo están controladas por genes similares y que los organismos, nuevamente, descendemos de una forma ancestral en común. Profesora, ¿son las únicas evidencias? No, hay más evidencias. ¿Qué otra evidencia te indica que hemos evolucionado a partir, no sé, ¿no? de un ancestro común con el mono, ¿no? Esas otras evidencias, por ejemplo, así como nosotros los seres humanos, también otros organismos van a mostrar, ¿no? Indicadores, como por ejemplo, que tengamos órganos homólogos, por ejemplo. Vamos acá al material, la separata. ¿No? Por ejemplo, si tú comparas el brazo de un humano con la pata de una tortuga, con el ala de un murciélago, con la aleta de una ballena, con el ala de un ave, y son organismos diferentes, y con la pata de un perro si quieres, vas a ver que los huesos son los mismos. Es el mismo plan de huesos. Claro, la función es diferente. La pata de un perro es para caminar, para correr, la ala de un murciélago para volar, la aleta de una ballena para nadar. Son funciones diferentes, pero el plan estructural, el plan óseo, es el mismo. Entonces, esas homologías es como un patrón de comparación que permite relacionar y poder reconstruir la filogenia de diferentes taxones, grupos, ¿no? Estas estructuras que van a ser similares en diferentes clases de organismos, pero que sirven para cumplir funciones diferentes, son las estructuras homólogas, ¿no? Entonces, esas estructuras homólogas, ¿no? A medida que en los diferentes grupos de organismos vertebrados evolucionan de una forma ancestral, por eso que el patrón óseo básico ha ido modificándose levemente, pero hay un patrón, estamos viendo un patrón. Entonces, esas son las estructuras homólogas, así como hay estructuras o órganos homólogos, también órganos análogos. ¿Qué son los órganos análogos? Cumplen la misma función, pero la estructura es diferente. Muy bien. Entonces, estas evidencias, y no solamente la anatomía comparada, no solamente el desarrollo o embriología comparada, sino también la bioquímica comparada, que analiza el ADN, la proteína, o la citogenética comparada, que compara
los cariotipos de los diferentes organismos y la biogeografía, que tiene que ver con la distribución de los diferentes organismos en diferentes hábitats, son evidencias que ha permitido pues reconstruir, ¿no? Cómo es que las especies han ido evolucionando, ¿no? A eso es lo que se refiere justamente cuando hablamos, ¿no? De estas evidencias de la evolución. Muy bien, María Fernanda, hasta ahí te quedó claro. ¿Alguna duda? ¿Me comentas? Sí, es todo claro. Gracias. Muy bien. Pasamos ahora con Alexandra. ¿Qué dice? Dice... Ah, especiación. Ya, nos vamos ahora con la especiación. Muy bien. Vamos a tener claro algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la especiación? La especiación viene a ser un proceso por el cual una población de una determinada especie comienza a dividirse en dos o más especies nuevas. O sea, eh, tenemos una población original y dado que de repente aparece poco a poco una barrera geográfica, que puede ser un río o de repente apareció una montaña. Claro, es un proceso que toma años, pero basta que aparezca una barrera geográfica para que luego esta población original se vea dividida, ¿no? En dos o más poblaciones. Cuando se dividen estas poblaciones separadas por esta barrera, va a ocurrir un aislamiento reproductivo. ¿Y qué significa que hay un aislamiento reproductivo? Significa que estas poblaciones ya no se van a poder tocar, no van a estar en contacto y por lo tanto no van a poder reproducirse entre ellas. Y si es así, cada grupo, ¿no? Cada grupo aislado va a pasar por diferentes condiciones, por decirlo así. Cada una va a cambiar a un ritmo diferente, constituyendo luego con el paso de los años una nueva especie. ¿Y qué sería la divergencia? La divergencia sería pues la diferencia de características entre especies o poblaciones de la misma especie. Entonces, cuando hablamos de una especiación por divergencia, viene a ser un tipo de especiación que ocurre cuando una población se adapta a diferentes ambientes. Muy bien. Entonces estamos viendo ahora que imaginémonos que esa barrera desaparece y nuevamente estas poblaciones se unen o se juntan, ya no van a poder reproducirse porque ahora constituyen nuevas especies. Y como son diferentes especies, ya no tienen genes similares. Muy bien, entonces hay una incompatibilidad genética. Entonces, como te dije, una especiación por divergencia se produce cuando una población se adapta a distintos ambientes. Muy bien. Entonces, eso es lo que
es necesario precisar. Recuerda que la especiación requiere de que se restrinja el flujo genético en estas poblaciones divergentes. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a esos términos. Muy bien, Alexandra, me comentas todo claro. Algo que no, de repente no entendiste, me comentas. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, ahí tengo otra pregunta. Voy a dejar de compartir para descargar la pregunta. Por favor, chicos, estamos en un espacio de consultas académicas. Vayan colgando sus consultas para poder ayudarles. Muy bien, esa es la pregunta que descargué. A ver, dice. La atracción principal del zoológico local, un gorila albino, ha tenido una descendencia total de 4 crías. Este alelo se comporta igual tanto en gorilas como en humanos. Considerando que la única pareja con la que se ha apareado es de pigmentación normal, heterocigota, ¿cuántas crías se espera que fueran albinas? Ujú, ujú. Ya, vamos a representarlo entonces. A ver.
Como en esta parte te dice que se hereda o se comporta igual que en humanos, el albinismo es recesivo. Entonces, por eso la representación con letras minúsculas. Entonces, se expresa en recesividad. Una pigmentación normal es dominante, pero como dice que es heterocigota, se representa de esta manera. Entonces, si tú haces la combinación, ahí está. Muy bien, entonces te dice acá. La atracción, el gorila albino tenía una descendencia total de 4 crías. Imaginémonos que estas son las 4 posibilidades de crías. ¿Ya? Este lelo se comporta considerando que la única, se comporta igual que el hermano, considerando que la única pareja con la que es de pigmentación, ajá. ¿Cuántas crías se espera que fueran albinas? Muy bien. Entonces, de esas 4, a ver. Ujú, ha tenido una descendencia total de 4 crías. Ajá, entonces, en cada punto un 50%, un medio, cuarto, bueno. Pues es número total. Ya. Entonces, la mitad. Ajá. Mm, 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 mm. Pero no es. Mm, mm. Sí, pues es la única manera acá. Porque si lo hacemos, entiendo yo que la descendencia fue en una sola. Se esperaba que fueran albinas. Estas son en cada, si hacemos lo de en cada descendencia 50%, cada una, dos. Ajá, ya. Entonces la clave aquí, como dice que fueron 4 las crías, yo entiendo que en una camada se dieron las 4 que tenemos por acá, y habla de esperar, cuántas espera que fueran albinas, pues indicaríamos que es la mitad de esas 4, ¿no? En este caso serían 2. Muy bien. Entonces la respuesta es 2. Otro punto que no, está bien. Listo, entonces esto lo vamos a ver. Esto de genética, sí, la genética mendeliana. Eso que lo hemos tocado. Ajá, sí. Muy bien, Miss, chicos. Entonces, sí, tienes una pregunta. Miss, ¿y cómo sabemos que, por ejemplo, a veces en la pregunta no nos menciona si es recesivo o dominante? ¿Cómo sabemos Lo, nosotros? sí, lo Por que pasa es ejemplo, que en el caso del albino, no nos menciona. no, es igual como en Pisum sativum. En Pisum sativum, ¿te acuerdas que te menciona, por ejemplo, una planta de flores moradas se cruza con una de planta de flores blancas y no te dice si el lila o el morado es dominante y el blanco es recesivo? Entonces, eso tú lo debes saber de manera teórica. Y el hecho del albinismo, sabemos que el albinismo se muestra en recesividad en humanos. Entonces, si te dice que esta herencia del gorila, esta herencia del albinismo se comporta igual que en humanos, por eso que uno debe saber, ¿no? Por teoría, de que el albinismo es recesivo, se expresa en recesividad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Ahora, a ver, ¿dónde me acuerdo que estaba esa información? A ver. Déjame ver un ratito. Voy a dejar compartir. A ver, haz captura para poderme ir a la... Ajá, Ya te Miss. ajá. Voy a dejar compartir. Voy a buscar esa información. Me parece que está en una parte. Déjame ver.
Acá tienes una información que está en tu material que debes tener en cuenta para saber en el humano, por ejemplo, qué, qué característica se muestra en dominancia y otra en recesividad. ¿Ya? Esto te puede servir de ayuda. Lo del albinismo, también te pueden preguntar no solamente del albinismo, también te pueden preguntar sobre la acondroplasia, que es el enanismo, que también es algo muy preguntado. Si no me equivoco, eso está en el libro, si no me equivoco. ¿Ya? Son puntos que de repente puedes complementar con el libro, pero igual acá también tienes en este material de la semana Mis libros de la SEP. 11. En la semana 11, revisa bien. Es semana 11, ¿no? Sí, semana 11. Revisa bien el material. Igual como te digo, ya te estoy adelantando, albinismo, acondroplasia, debes saber cómo es que se hereda, ¿no? La acondroplasia, el enanismo es dominante, por ejemplo, ¿no? Basta que esté el alelo de la acondroplasia para que se exprese, ¿no? Entonces, eso son cositas que debes tener en cuenta. Muy bien, y sí está bien que me hayas preguntado sobre ello porque es algo que sí debes saber. ¿Ya? No te lo van a decir como acabas de ver acá en tu pregunta. No te dicen, pero es algo que ya uno de manera teórica debe conocer. ¿Ya? Muy bien, Sí, chicos. Listo, gracias, Miss. chicos. Ajá. Chicos, recuerden que estamos en un espacio de consultas académicas. Si tenemos alguna duda, consulta, por favor, van indicando en el chat para poderles ayudar. Muy bien, de manera ordenada pueden ir colocando y yo les voy a ayudar a resolver alguna de sus dudas, chicos. Muy bien, chicos, ¿alguna duda con respecto a esta semana o semanas anteriores? Me van comentando.
¿Tenemos alguna duda, chicos, con respecto a esta semana número 13? Recuerden que en esta semana se habló de las teorías sobre el origen de la vida. En el transcurso del tiempo se han planteado varias teorías que explicaban cómo se originó la vida en la Tierra. La primera que aparece fue la teoría de la generación espontánea propuesta por Aristóteles, pero luego aparecieron otras, como es la teoría también cosmogónica o de la panspermia, ¿no? Donde se plantea varios argumentos que luego echaron abajo esa teoría, ¿no? Donde indicaba que la vida tenía un origen fuera de nuestro planeta Tierra. Finalmente, la teoría quimiosintética, esa teoría propuesta por Oparin, ¿no? Y que experimentalmente fue probada por Miller y Urey, finalmente fue esta teoría la que se aceptó para poder explicar cómo se originó la vida en la Tierra. Muy bien. Entonces, desde que surgió la vida en la Tierra, eh, los seres vivos cambiaron poco a poco, ¿no? Sufrieron cambios. Es por eso que para poder explicar cómo se dan estos cambios, muy bien, existen las teorías acerca de la evolución. Son teorías que tratan de explicar cómo se dan estos cambios. Muy bien. En breve te respondo tu duda sobre las aves, ¿no? Entonces, eh, es así que cuando se plantean estas teorías, ¿cómo es que se ha ido, cómo han ido cambiando en el paso del tiempo, ¿no? Primero, pues Lamarck indicaba de que simplemente por el uso y desuso de las partes es que se adquirieron ciertos caracteres, como por ejemplo el cuello de la jirafa se hizo más largo por estirarlo tanto. Pero Darwin obviamente no estaba de acuerdo con ello y simplemente dijo de que fue por selección natural. Esto es, en un momento dado existían jirafas de cuello largo, jirafas de cuello corto y obviamente las que tenían características más ventajosas, en este caso, jirafas de cuello largo, eran las que van a sobrevivir. Entonces, es por esta razón, por una lucha por la existencia, sobrevive el que tiene mejores adaptaciones, ¿no? En este caso, jirafas de cuello largo van a poder llegar a la copa de los árboles y alimentarse. Entonces, es así que luego aparece finalmente Dohansky y fusiona las ideas tanto de Bryce como de Darwin, formando una nueva teoría de la evolución, ¿no? Esta corriente llamada neodarwinismo. Y es la corriente o la teoría más aceptada hasta la fecha para explicar estos cambios. Muy bien. Entonces, recuerda que cuando hablamos de la evolución, ¿no? Tenemos por aquí, ¿no? Cómo es que han ido evolucionando los vertebrados, ¿no? Inicialmente, pues, tenemos acá un grupo, te dice acá ¿no? De mamíferos, un ancestro en común. Y algo que debo precisarte por aquí es que los mamíferos, por radiación adaptativa, ¿no? En esta última extinción masiva, que fue en el periodo Cretácico, es que hubo una radiación adaptativa en favor de los mamíferos. De esa manera, los mamíferos sufren una explosión, por decir así, ¿no? ¿Cómo le llaman?
Una radiación adaptativa es que es una explosión o aumento de un número mayor de individuos, y es así que aparecen un montón de linajes, ¿no? Es así que aparece el linaje de los marsupiales, el linaje de los placentarios, el linaje también donde se encuentran los marsupiales, ¿no? De esta manera es que los mamíferos evolucionan y luego dan a los primates. Muy bien. Ajá. Ahora, atendiendo a la pregunta de María Fernanda, con respecto a las aves siempre fueron ovíparas. Específicamente, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué te surge por qué la pregunta? Porque escuché que descendían de los reptiles. Mi profesor hoy día lo mencionó y tenía esa duda, o sea, de eso, si siempre fueron ovíparos o evolucionaron. Ya, a ver, déjame ver por aquí. ¿Dónde está? Vamos a buscar ahorita un árbol evolutivo, a ver, para que miremos. A ver, la evolución, vamos a poner en las aves. Ujú, ujú. Vamos a buscar por aquí. A ver una imagen que explique mejor. Más o menos ahí tenemos una imagen que de repente nos puede ayudar mejor a entender cómo ha ido pues cambiando, ¿no? O evolucionando hasta el día de hoy las aves. Muy bien. Todos sabemos que las aves evolucionan, ¿no? Eh, Después de la época cretácica, ¿no? Donde desaparecieron los dinosaurios, dio chance de que muchas especies entraran en radiación adaptativa. Muy bien, uno de ellos eran los mamíferos y también tenemos a las aves, ¿no? Entonces, las aves, ¿no? Tú sabes que son ovíparos, pero si te das cuenta, sus antepasados, ¿no? Estas versiones, ¿no? Tenemos por acá, por ejemplo, ¿no? Al ceratosaurio, tenemos al carnosaurio, ¿no? Diferentes tipos de dinosaurios, ¿no? Entonces, estos individuos son los antecesores, ¿no? De las aves que, bien recuerdo, también colocaban huevos. Muy bien.
Entonces, no sé si alguno de estos, creo que todos ellos colocaban huevos, si no me equivoco. A ver, déjame ver un dato adicional. Sí, ajá. Entonces, con este antecedente te hace pensar de que no hubo otra forma, ¿no? No fueron vivíparos, ¿no? Colocaban huevos, ¿no? Así como los dinosaurios, los ancestros dinosaurios, ¿no? Porque sabemos que los dinosaurios podían, pues, colocar huevos enterrados en nidos, ¿no? Que construían en el suelo. Tú sabes que ellos podían, los dinosaurios, los ancestros, colocaban gran cantidad de huevos, ¿no? Entonces, muchas veces estos dinosaurios los enterraban con arena, hojas, o cualquier elemento para protegerlos. Muy bien. Claro, estos nidos variaban según la especie de dinosaurio. Algunos criaban, algunas crías eran abandonadas al nacer, otras podrían estar con sus padres alimentándose, ya dependía de la especie de dinosaurio. Muy bien. Entonces, esto es lo que más o menos te puedo mostrar para que te des una idea de cómo ha sido pues la evolución en cuanto a las aves. Muy bien, y ahí de repente responder a esa duda que tenías acerca de que si eran o no ovíparas anteriormente. Muy bien. Está bien, mis gracias. Muy bien, chicos, ¿tenemos alguna duda adicional? Entonces, recuerda que en esta semana, bueno, se vieron muchos aspectos acerca de las teorías del origen de la vida, las teorías sobre la evolución, también se vieron o revisaron acerca de las evidencias a favor de la evolución. También se habló sobre todo un tema importante que corresponde a la evolución humana, ¿no? Entonces, ese material donde te explica muy bien acerca de cómo se dio la evolución humana, lo tienes en tu separata, ¿no? Hay bastante información que ustedes tienen a su disposición, ¿no? Tenemos acá cómo fue el esquema evolutivo de los mamíferos, de ahí cómo es el esquema evolutivo de los homínidos, o sea, nosotros pertenecemos a esta familia homínide y qué características tuvieron justamente nuestros antecesores. Muy bien, nuestros ancestros. Acá se te muestra justamente, y creo que lo tienes en tu material, acá debes, déjame ver. Ahí está, muy bien, ahí está a Tumei. Tumei, recuerda que es el ancestro más común que se conoce de la familia homínide. Muy bien, Tumei más o menos tiene una edad de 7 millones de años atrás, más o menos. Muy bien. Y tenemos luego de Tumei, que solamente se encontró el cráneo, y basta con eso para poder eh, los paleoantropólogos de alguna manera reconstruir, ¿no? Lo que es el tipo de vida que tenían estos ancestros, ¿no? Asimismo, luego tenemos a Tugenensis, es una especie de homínido encontrado ya cerca de Kenia, ¿no? En este caso, la talla era bastante similar a la de un chimpancé actual y se dice que junto a Chadensis, que es Tumei, el que te mencioné hace un rato, están compitiendo por el título del último ancestro en común entre chimpancés y humanos. Muy bien. Luego tenemos a Ardi, que es el nombre al cual se le conoce
al esqueleto más antiguo de un homínido hallado hasta ahora, ¿no? Luego tenemos información sobre los Australopithecus, muy bien, que es uno de los géneros, ¿no? De la familia homínide, este género extinto, ¿no? De los homínides. Recuerda que una de las especies de Australopithecus es Afarensis. Y el esqueleto más completo encontrado corresponde a Lucy, una hembra, ¿no? Que ya podía estar, ¿no? Bípeda, ¿no? Es lo más resaltante de Lucy. Luego tenemos al género Homo. Ya dentro de este género tenemos a varias especies, habilis, erectus, ¿verdad? Y también tenemos a sapiens, ¿no? Homo sapiens. Y dentro de Homo sapiens, ¿no? Tenemos acá al Neanderthalensis, Homo sapiens neanderthalensis, el hombre de Neandertal, ¿no? Se dice que ellos ya enterraban a sus muertos, entre otras características más que imagino en el curso de historia van a complementar. Y tenemos al Homo sapiens sapiens, el hombre de Cro-Magnon. Él ya se dice que esquematizaban, ¿no? Lo que es la casa, ¿no? A través de estas pinturas rupestres. Se han encontrado varias pinturas rupestres en la cueva de Cro-Magnon en Francia. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces son varias cositas que tienes que repasar. Y finalmente, en esta semana 13, también se abordó lo que es el tema de la clasificación de los seres vivos, ¿no? Se habló de lo que es la taxonomía, que es la ciencia de la clasificación de los seres vivos. Quien propuso fue Linneo, estableciendo una nomenclatura binaria, ¿no? El nombre científico, compuesto por género y especie. Ahora, también hay una clasificación eh, por categorías, ¿no? Jerárquicas, siendo la máxima categoría es la categoría de reino, pero para la época en que se propuso los 5 reinos, eh, bacteria, o sea, perdón, monera, el reino protista, fungi, animal y plantae, ¿no? Eso lo propuso se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Entonces, estos 5 reinos, hasta esa época, cerca de los años antes de la época de Gus, que ya es en los años 90, Gus ya propone lo que es la máxima categoría, que es el dominio, que está por encima del reino. Y por eso que todo se redistribuye, formándose este árbol filogenético que lo vamos a ver por aquí en esta diapositiva, ¿no? En esta diapositiva hay una reorganización y es por eso que ahora estos reinos se van a distribuir de la siguiente manera, formándose los 3 grandes dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucario. Muy bien. Quiere decir que el dominio bacteria incluye al reino monera. En el dominio arquea incluye también parte del reino monera, donde están exclusivamente las bacterias extremófilas. Muy bien. Las arqueobacterias, ¿no? Y dentro del dominio eucaria están los demás reinos, el reino protista, fungi, plantae y animario. Muy bien, eso hay que repasar, chicos. Hay que repasar eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si alguno tuviese alguna duda adicional, de repente algún problema esta semana, me avisa para ayudarme.
Ahí tenemos una pregunta con respecto a la citogenética comparada. ¿No? Recuerda que la citogenética comparada es una evidencia de la evolución. En este caso, compara lo que son los cariotipos, ¿no? Este conjunto de cromosomas de diferentes especies. Te dice, en el siguiente cuadro se muestran algunas especies indicando sus números de cromosomas. Por ejemplo, el humano tiene 46, el chimpancé tiene 48, gorila 48, orangután 48 y el ratón tiene 40. Muy bien. ¿Qué podemos inferir de este enunciado? Te dice que el chimpancé y el orangután presentarían cariotipos semejantes. A ver, chimpancé, orangután, ¿ya? El ratón y el gorila pertenecen al mismo orden, ya que tienen cromosomas similares. El hombre y el chimpancé forman gametos con igual número de cromosomas. El número haploide del ratón sería 40. El orangután, gorila y chimpancé, al tener mayor número de cromosomas, son más evolucionados. Entonces, vamos desarrollando. El que tenga mayor número de cromosomas no indica mayor evolución. Eso no es correcto. ¿Ya? Hay especies de plantas, por ejemplo, que tienen mayor número de cromosomas y no, por eso son más evolucionadas. Por eso que esto no es correcto. Muy bien. El siguiente te dice que el número haploide del ratón es 40. No, más bien su número de cromosomas, si es 40, su número haploide sería 20. Por lo tanto, este no sería la respuesta. El hombre y el chimpancé. A ver, el hombre y el chimpancé tienen respectivamente 46 y 48 cromosomas. ¿Van a formar gametos con igual número de cromosomas? No, diferentes, porque tienen diferente número de cromosomas. El ratón y el gorila. ¿Dónde está el ratón? Acá está el ratón. ¿Y el gorila dónde está? Acá. Muy bien. Pertenecen al mismo orden ya que tienen cromosomas similares. La diferencia es de 8 cromosomas. Entonces no creo que tengan cromosomas similares. ¿Ya? Entonces, o sea, si la cercanía, o sea, a más cercanía, podría haber más similitud. Por ejemplo, el humano con el chimpancé, el humano con el gorila, el humano con el orangután. Por lo tanto, la mejor respuesta sería que el chimpancé y el orangután presentarían cariotipos semejantes. Muy bien. Entonces, deben tener genes, ¿no?, similares, ¿no? Pero igual son diferentes especies. O sea, hay similaridad, ¿no? Nada más. Muy bien. Por lo tanto, la clave estaría ahí. Muy bien. ¿Me avisas si hay una duda adicional? ¿El número de cromosomas no es diploide? Bueno, te entendí. ¿Me podría explicar de nuevo la D, por favor? ¿Por qué haploide es 20? ¿Por qué no 80? Sorry, mi audio estaba desactivado. Te estaba explicando que te dice aquí que el número de cromosomas es 46, 48, 48, 40. Entonces, cuando hablamos que el número de cromosomas de una determinada especie, uno asume por teoría que va a ser igual a 2n. ¿Ya? Entonces, es el número diploide que te están dando.
Quiere decir que en cada célula el número de cromosomas es este. Es un número diploide. Por lo tanto, para el caso del ratón, se dice acá que tiene 40. Allá, allá. 40 sería 2N. Entonces el número haploide sería la mitad. Y la mitad sería 20. Por eso que esto no está bien. ¿Muy bien? Sí, Miss, sí entendí, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Mis muy buenas noches. Tengo dificultades con la 11, si lo puede resolver, por favor. Ok, chicos, aprovechemos los últimos minutos. Si hay alguna otra duda de la separata, por favor, díganlo sin problemas para poderles ayudar. Entonces, la pregunta 11. Vamos con la pregunta 11. Si hay alguna otra, por favor, me lo van indicando en el chat para aprovechar estos últimos 8 minutos, chicos. ¿Ok? Pregunta 11. Estoy ahorita de la semana. Semana ya está bien. Ujú. Ya te dice. Es esa pregunta, ¿no? Sobre el orden de los primates. El orden de los primates de la clase Mammalia se divide en prosimios y artropoides. Muy bien. Una de las siguientes alternativas no corresponde a una característica de ese orden, o sea, el orden de los primates, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, eso creo que lo tenemos por aquí, si no me equivoco. En esta parte creo, ¿dónde está? Aquí creo que era. Acá está. Acá está. Ya, acá está justamente el antepasado común de los primates, que luego esto diverge en el grupo de los prosimios y luego en el grupo de los antropoides, tal como lo estamos viendo, perdón, en esta imagen. Ahora, hay varias características que tienen los primates y son todas estas que te estoy listando, ¿no? Entonces, son características de los primates, grandes cerebros, el uso de herramientas, rotación del hueso ratio sobre el hueso cúbito, tener 5 dígitos en cada extremidad, el pulgar oponible a los otros dedos, una visión estereoscópica, bípedos o en algunos casos cuadrúpedos, ¿no? Entonces, te dice la pregunta, una de las siguientes alternativas no corresponde, entonces tenemos que buscar la que no corresponde. Entonces, ¿cuál no corresponde? ¿Cuál no corresponde? Me voy a la separata. ¿Cuál no corresponde? A ver, el pulgar oponible, sí. ¿Presentan cerebros grandes? Sí. El hueso radio rota sobre el hueso cúbico también. ¿Tienen visión lateral, o sea, de costadito, o es una visión estereoscópica, que pueden ver todo su entorno, ¿cierto? Entonces, la que no corresponde, ojo, la que no corresponde sería la D, porque luego tienen 5 dedos en cada extremidad, los primates. Por eso que la clave de la 11 está en la D de dado. No tienen visión lateral, sino es una visión estereoscópica. Muy bien. ¿Listo? Para ir acabando, chicos, y aprovechando los últimos minutitos, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna duda de la separata? Miss, ¿y la 9 cómo se dio? A ver, la pregunta número 9. Se dice acá. Durante un estudio de campo,
un equipo de biólogos se observa que dos poblaciones de aves que anteriormente pertenecían a la misma especie se encuentran separadas por una cadena montañosa. Con el tiempo, estas poblaciones desarrollan diferencias en sus cantos, patrones de apareamiento, haciendo imposible que se crucen entre sí. Claro, ha habido una especiación, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué podrías concluir acerca de este proceso? Como ya los genes se hicieron incompatibles, ya no se pueden reproducir entre ellos. Entonces, ¿de qué se trataría? ¿No? Entonces, este caso, como te dije, describe el proceso de especiación. En este caso, hay una barrera física que ha separado a las poblaciones. Y como han experimentado cambios en su comportamiento, en su genética, evolucionan en diferentes especies. Por lo tanto, la clave sería la C. Es un ejemplo de especiación por aislamiento geográfico seguido luego de un aislamiento reproductivo. Muy bien, la clave de la 9 está en la C. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechemos el último minuto. ¿Alguna consulta, chicos, adicional? Muy bien, chicos. Entonces, si ya no hay más dudas. Chicos, entonces si ya no hay más dudas, consultas, damos por terminada esta sesión. Nos estamos viendo el siguiente martes. Nos vemos, chicos. Buenas noches, Miss. Hasta luego.